que el tema de hoy va a ser la lengua y las palabras. Y es un tema muy sencillo, un tema demasiado sencillo, pero demasiado importante. Yo considero que es demasiado importante. Y ya vamos a ver por qué. ¿Me? Vamos a tocar un poco de base de lo que sucedió, ¿verdad? En el libro de Hechos. Conocemos que en el capítulo 2 estaban allí en la espera de lo que era la promesa del Espíritu Santo. Y más o menos en el versículo 4 dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba a que hablasen. Así que nosotras, para poder tener una voz profética, necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Sin él no podemos tener voz profética. Él es la fuente de nuestra voz profética. Así que es bien importante experimentar, tener, vivir la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Amén. Es conocido en la palabra como el consolador. Y la palabra profética, hablamos creo que hace 6 lunes atrás, que una de las funciones de la voz profética es consolar. Así que mediante el Espíritu Santo tenemos la capacidad de tener una voz profética, la cual es enviada entre algunas funciones a consolar. Amén. Así que tenemos el consolador, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ve manifestado especialmente cuando están esperando la gran promesa, ¿verdad? Ahí en el aposento alto, en el libro de Hechos, en el capítulo 2. Y se le conoce también en la palabra griega para consolador, es paracletos. Paracletos, que significa intercesor, consolador o abogado, ese que pelea por ti. ¿Ve? Eso es el Espíritu Santo en nosotros. Así que cuando nosotros estamos llenas del Espíritu Santo, tenemos la capacidad para hablar. Es a través del Espíritu Santo que tenemos la capacidad para hablar inspiradas por el Espíritu. Porque podemos hablar, ¿verdad? Nacemos hablando. La diferencia de una voz profética es que vamos a hablar inspirados por el Espíritu o vamos a hablar, ¿verdad? Lo que está escrito en la palabra. Así que el Espíritu Santo es el que nos da la capacidad para hablar. Y específicamente en ese versículo 4 cuando dice y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, la palabra griega para eso es apotoge, apo, apoto, no, apoftegomai, disculpe, que significa enunciar claramente, significa declarar, significa hablar claro, con denuedo. Ellos hablaban, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar en otras lenguas, de acuerdo a la necesidad que había en aquel lugar para que entendieran el mensaje, y ellos lo hablaban claramente. La voz profética se activó en la vida de ellos a través del Espíritu Santo. ¿Me? Así que cuando nosotros miramos lo que sucedió, lo primero que sucedió cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, lo que establece la palabra que sucedió, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, coma, y comenzaron a hablar. Así que cuando usted es lleno del Espíritu Santo, Dios le está dando la capacidad de expresarte. Dios te está dando la capacidad de hablar su palabra o de hablar inspirada por Él. ¿Amén? Así que el Espíritu Santo es, digamos, la puerta, es lo que nos da el acceso para poder entrar a lo que es el ámbito profético. Conocemos, ¿verdad? Lo que dice en Joel capítulo 2 verso 28. eh, Creo que lo hemos mencionado aquí en bastantes ocasiones. Dice que en los postreros días será el Señor derramando sobre toda carne su espíritu. Amén, sobre toda carne. Entonces, número uno, y bien básico y bien sencillo, pero bien importante, es que no podemos considerar que vamos a hablar y vamos a utilizar una voz profética si no tengo el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es bien importante, bien sencillo, elemental,
No puedo hablar, no puedo tener una voz profética si no hay Espíritu Santo. Una persona que no sea llena del Espíritu Santo no tiene voz profética. Así que si algo yo necesito procurar es tener la llenura o el bautismo del Espíritu Santo para yo poder entonces tener acceso y tener la capacidad de poder hablar inspirada por Dios. Amén. Entonces, necesitamos nosotros tener revelación, entendimiento, comprensión del poder de la palabra inspirada. Amén. Jesús dijo, mis palabras, las palabras que yo hablo, son espíritu y son vida. Cuando hablamos la palabra de Dios, o sea, estamos hablando nuestra voz profética, la estamos soltando, estamos hablando la palabra de Dios. Lo que estamos enviando es palabra, que es vida y que es espíritu. ¿Ven? Eso es lo que estamos haciendo. Tal vez es invisible, pero es poderosa. Amén. Dios creó, es tan poderosa que Dios creó todo. Se puede leer en el Génesis capítulo 1 que todo el Señor lo creó por medio de su palabra. Él dijo, sean los cielos, sea la luz, sean los animalitos, sean los avecitas, sea aquí, sea allá, Dios te conoce. Todo lo que Él quiso crear, Él lo creó por medio de su palabra. Amén. Entonces, es poderosa la palabra. Y siendo hijas de Dios y siendo llenas del Espíritu Santo, hay poder en nuestra palabra que estamos hablando inspirada por el Espíritu. Ahora bien, la palabra, nuestra voz profética, nuestra voz en general, se puede usar para bendecir como se puede usar para maldecir. Dice la palabra en Proverbios 18, verso 21, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Entonces tenemos que entender que tenemos una voz profética, pero también tenemos una responsabilidad con nuestra lengua. Tenemos una responsabilidad de medir nuestras palabras, de tener, ¿verdad? Sabiduría, prudencia, tener que nuestras palabras sean sazonadas por el Espíritu Santo. Amén. No podemos estar hablando y hablando y hablando sin cuidado. Necesitamos cuidar lo que hablamos. ¿Por qué? Porque la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y ahí yo le compartí en la hoja 8 versículos que los quiero leer en este momento. Puse otra vez el documento en el chat para las que están entrando. Puse 8 versículos, yo los tengo ya aquí por cuestión del tiempo, ya, pero se los puse ahí en la hoja sin los versículos para que usted luego repase y vaya, pase el trabajo, ¿verdad? Porque si se los pongo ahí escritos, los versículos, tal vez usted no va a su Biblia y no los busca y no los marca y no los... Así que les puse ahí para que ustedes se tomen la tarea luego, en su tiempo, de escudriñar la palabra y ver qué realmente dice ahí y lo estudien, lo marquen, lo memoricen, lo aprendan, lo pongan en práctica, lo mediten. Amén. So, Proverbios 12, capítulo 12, verso 17 al 18, la palabra dice, quien dice la verdad proclama la justicia. Quien dice la verdad, o sea, quien habla y usa su voz profética con verdad, proclama la justicia. Pero el testigo falso, ¿quién es el testigo falso? Dice que habla cosas que no vio, que no conoce, que habla sin cuidado, propaga el engaño. Dice luego, hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios sana las heridas. Poderosísimos esos 2 versículos de Proverbios 12. Número 1 habla de el que habla verdad está proclamando justicia, pero el que es testigo falso, lo que está trayendo es engaño. Y número 2 habla acerca de que hay gente que sus palabras, lo que sale de su boca, parecieran puñaladas, o sea, son palabras que hieren, palabras que lastiman, palabras que hacen daño. Pero la lengua de los sabios
y creo que hace ya como 2 meses atrás hablamos acerca de que el Señor nos ha dado lengua de sabios, amén. Y les di una asignación, recuerdo, para que oráramos para tener lenguas de sabios. Es que es importante, hermano. ¿Por qué? Porque la lengua de los sabios sana las heridas. Sana las heridas. Hay otro versículo que es Proverbios 12, verso 25, ahí mismo más abajito. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Ay, tengo personas aquí esperando por mí. Aleluya. La, la congoja, la tristeza, el desánimo, el desaliento, la aflicción, ¿verdad? Las situaciones contrarias en el corazón del hombre lo abaten. Pero, pero, la buena palabra lo alegra. Así que su voz profética y mi voz profética tienen efecto. Tienen efecto en el que está desanimado, tienen efecto en el que está triste, tienen efecto en el que está tal vez sufriendo alguna pérdida. Nosotros podemos abrir nuestra boca y usarla con sabiduría y utilizarla de manera que alegremos el corazón del prójimo. Amén. Entonces necesitamos conocer nuestra lengua, dominar nuestra lengua, eh, tenerla ordenada, nuestra lengua, gloria a Dios. Luego dice en Proverbios 15, déjenme saber si pueden ver el documento en el chat, las hermanas que entraron ahora, si no vuelvo y se lo comparto. Entonces, vamos al próximo. Proverbios 15, verso 4. Dice, la lengua apacible es árbol de vida. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ellas es quebrantamiento de espíritu. ¿Eh? La lengua apacible. ¿Cuántas oramos para tener lenguas apacibles? Una lengua tranquila, calmada, que, que demuestra paz, que demuestra confianza, ¿eh? Que demuestra esa tranquilidad, amén. No con el caos, la tragedia, la desesperación, la incertidumbre, ¿no? Dice más, la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Cuando una lengua es perversa, una boca es perversa, lo que trae es quebrantamiento en el espíritu. Luego miramos ahí mismo en el capítulo 15, verso 23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es. Porque, hermanas, tenemos que comprender que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Así que eh, la palabra a tiempo, no antes, no después. No, yo te iba a decir eso, pero no te lo dije. No, pues no me lo dijiste. No, yo te quería decir esas palabras de consolación, pero no las dijiste a tiempo. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude a tener esa palabra a tiempo, porque es agradable, amén. Luego en el capítulo 16, verso 24, las palabras amables son un panal de miel, endulzan el alma y sanan el cuerpo. Mira qué delicioso. Las palabras amables son comparadas con un panal de miel. Endulzan el alma. Usted utiliza su voz profética y usted habla de una manera amable. No importa quién sea el que está a su lado, no importa. No, 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 no. El tiempo, la hora, no importa cómo vaya su día. Tenemos que practicar tener palabras amables en todo tiempo en nuestra boca. Porque somos mujeres llenas del Espíritu Santo, mujeres que cargamos con una voz profética y que tenemos una responsabilidad con nuestra lengua y nuestras palabras.
Entonces, mire qué hermoso que usted puede tener palabras amables y eso ser recibido al oyente, las personas que están escuchando alrededor de usted, lo reciben como si fuera un panal de abejas, lo reciben como que les endulza la vida, el día, y aún pueden sanar el cuerpo. Y eso pudiéramos profundizar ahí un ratito, un ratito. Amén. Pero vamos a ver si al final nos da un poquito más de tiempo, volvemos a ir, no sé. Dice luego, Proverbios 25 verso 11. No sé si ustedes me están siguiendo en su Biblia, tal vez sí. Amén. Eh, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, porque siempre hay una manera de decir las cosas. Por eso es importante pensar antes de hablar y no pensar después de hablar. Ya después que ya lo dijiste, bueno, tal vez piensas y haces, ay, yo no lo quería decir así. Pues si no quieres tener que decir, ay, yo no lo quería decir así, tenemos que pensar antes de pronunciar la palabra, antes de hablar. ¿Men? Necesitamos traer la palabra como conviene. Como conviene. Tiene que ser conveniente. Usted tiene que orar para tener lengua de sabio, para tener esa palabra a tiempo, esa palabra que es apacible, esa palabra que alegra los corazones, esa palabra que es de verdad, pero también una palabra conveniente. Señor, siempre que nos dé palabras convenientes. Proverbios 25 también, el verso 15. Dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Y eso usted dice, pero eso será bueno, será malo. No, eso es bueno. Lo que sucede es que hay personas que vienen donde ti con palabras y quieren que usted responda de la misma manera que ellos le están hablando. Quiero decir, vienen buscando tal vez un conflicto, vienen con palabras tal vez altivas donde usted viene buscando alguna problemática. Entonces, cuando usted ve todo ese fuego encendido y usted decide decir, déjame tener paciencia y déjame tener una palabra blanda. La blanda respuesta dice también que aplaca la ira. Pero este versículo dice la lengua blanda quebranta los huesos. Quiere decir que esa persona viene ahí lleno, en llama para el conflicto. Pero usted, lengua blanda, tranquila, confiada, serena. Eso quebranta a la persona. Porque viene, dicen, pero yo que venía como que para el conflicto, venía como que listo para pelear aquí. Y no es así. Amén. Eh, y por último, Job capítulo 6 verso 25. ¿Cuán eficaces son las palabras rectas? Y si hay algo que debemos de conocer es acerca de la rectitud. Nosotros debemos de hablar siempre, ¿verdad? Debemos de hablar verdad y debemos de hablar siempre rectamente. Las cosas como son, nosotros no podemos grisar, o es blanco o es negro. Amén. No podemos tonos grises en nuestras conversaciones. Tiene que ser recto, con respeto, con amabilidad, con amor, pero recto. Amén. Recto. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que esos son 8 versículos que quería compartir con ustedes acerca de la palabra, la lengua, amén. Y vamos a seguir entonces conversando. Las palabras, eh,
correctas son contundentes, son efectivas, son eficaces, crean el efecto, impactan, impactan. Las palabras adecuadas dichas en el momento adecuado llevan en sí poder, tienen efectividad. Así que es importante que ustedes bueno, que nosotras busquemos siempre pensar, pensar, alinear con el Espíritu de Dios el modo de nuestro hablar, el modo, el uso de nuestra lengua, el uso de nuestra lengua. A veces es mejor estar callada que usar la lengua de modo incorrecto. Amén. A veces es mejor sellarse los labios. Vamos a la palabra, a Santiago capítulo 3 versos 5 al 12, las que tengan su Biblia cerca, y vamos a leerlo. Vamos a leerlo poco a poco, lo vamos a leer. Si está gozándose, eh, escriba ahí en el chat. Gloria a Dios. Si necesita el documento, déjeme saber, yo lo reenvío ahí en el chat, ¿ok? Gloria a Dios. Estamos hablando de la lengua y las palabras. Mire lo que dice Santiago capítulo 3 versos 5 al 12. Así también la lengua es un miembro pequeño. Pues sí, te mira la lengua que usted tiene comparado tal vez con un brazo, comparado con su cabeza, con sus piernas. Es un miembro pequeñito, está dentro de su boca, está ahí guardado. Pero, dice ahí, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. Diga conmigo, la lengua es un fuego. Un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Déjenme buscar aquí. Yo tengo otras. Yo creo que esta es la misma versión. Poderoso. Creo que es la misma versión. Sí. Quería buscárselo en otra versión, pero ya mismito lo hacemos. Eh, Cuán grande, ¿verdad? Bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Quiere decir, nos da la comparación de que un pequeño fueguito, no sé si te ha visto incendios de bosques, ¿verdad? Donde tal vez se incendió por un pequeño vidrio que se calentó, ¿verdad? El sol lo calentó tanto y la sequedad que hay en ese suelo. A veces tiran alguna colilla de cigarrillo, cualquier fueguito pequeño, algo puede comenzar un fueguito pequeño y cuando vienen a ver se ha quemado el bosque completo. Es difícil detener ese fuego. Ese mismo poder nos lo están comparando que tiene el poder de nuestra lengua. Nuestra lengua, dice la palabra ahí, es un fuego. No es como fuego, es un fuego. Usted tiene fuego ahí guardado, es un fuego. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Qué poderoso. Así que nuestra lengua tiene aún efecto en nuestros otros miembros. Porque usted cree que la ciencia ha demostrado que el hablar positivo, las afirmaciones para sanidad son y que efectivas y todo esto. Por ejemplo, tú levantarte y decir en la mañana o tener, ¿verdad? Un tiempo donde usted diga por varios minutos ciertas afirmaciones, tengo una mente sana.
tengo una mente inteligente, tengo una mente limpia. Y el hablar eso, sin nada más, crea unos efectos. Y la ciencia ha encontrado que sí tiene unos efectos. Pero la Biblia nos lo deja claro. La lengua tiene impacto, tiene efecto en todo nuestro cuerpo. Lo puede hasta contaminar. Así que tenemos que cuidar muy bien nuestra lengua. Es nuestra responsabilidad de cuidar nuestra lengua y tenerla alineada a lo profético de Dios, a lo divino. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Este Santiago como que se le fue la mano, ¿verdad? Qué exagerado. No es exagerado nada, es así. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Ahí está la exhortación. Eso no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Esa pregunta, analicémoslo. O sea, ¿alguna fuente le va a dar agua dulce y agua salada a la vez? O te da agua dulce o te da agua salada, ¿verdad? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Las palabras son poderosas. Nuestra lengua, dice la palabra, lo leímos ahorita, que el poder de la vida y la muerte está en nuestra lengua. Así que tenemos que santificar nuestra lengua. Necesitamos separarla para lo divino. Necesitamos entrenarla, enseñarle cómo hablar. Tal vez ya usted tenga la suficiente edad para decir "Es que ya yo sé hablar", pero tal vez necesite entrenar su lengua para poder ser una mujer efectiva usando su voz profética, porque no podemos hablar agua dulce y agua salada. O sea, no podemos bendecir y maldecir por la misma boca. Necesitamos determinarnos. Mi boca es una herramienta del cielo, una herramienta de Dios. Mi boca va a estar dispuesta y disponible solamente para hablar lo que Dios quiere hablar y de una manera que dé ejemplo, ¿verdad? Que dé testimonio de que soy una mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que las palabras son poderosas, de eso no hay duda. Sí, mi hermana, Santiago capítulo 3, versos 5 al 12. Imagina cuánto más son las palabras inspiradas por el Espíritu. La palabra de Dios es demasiado poderosa. La palabra que está ungida, demasiado poderosa. Una palabra profética puede cambiar vidas. Así, hermana. Usted lo tiene que ver así. La palabra dicha a tiempo, dicha como conviene, dicha inspirada por el Espíritu, cambia vidas, tiene poder transformativo. Sí, mi hermana Eva, del 5 al 12, versículo 5 al versículo 12. Tiene poder transformativo. Así que la voz profética es resultado, lo hablamos al comienzo, resultado. Yo no puedo hablar voz profética si no tengo llenura del Espíritu Santo. Yo necesito tener llenura del Espíritu Santo. Ni siquiera voy al cielo sin Espíritu Santo, porque es el ticket, es el boleto, es el sello de entrada al cielo. Amén.
Eso es más allá, pero no puedo pretender hablar con voz profética, con efecto profético en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi comunidad, en las personas donde Dios me tiene, ¿verdad? Para ser útil y llevar a cabo el propósito de Él en mi vida. Yo no puedo pretender hablar una voz profética si no tengo llenura del Espíritu Santo y no tengo una relación con ese Espíritu, con el Dios Todopoderoso. Amén. La voz profética es resultado de la llenura del Espíritu Santo y le puse ahí Lucas capítulo 1 verso 67 porque me gusta ese versículo, lo demuestra, escrituralmente lo demuestra ahí claro. Zacarías, cuando Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Y cuando llega ese milagro a la vida de él, él queda mudo, queda mudo. Pero luego dice la palabra en el versículo 67 que Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. No fue lleno del Espíritu Santo en Hechos, fue lleno del Espíritu Santo en Lucas. Alábalo si puede también esta hora, pero eso es otro tema. Dice, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Mire, mire lo que sucedió. El hombre fue lleno del Espíritu Santo y acto seguido, o sea, resultado de la llenura del Espíritu Santo, profetizó. O sea, no se puede profetizar sin la llenura del Espíritu Santo. En esta dispensación, en este tiempo, necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Cuando la palabra dice lleno, la palabra griega de lleno en ese versículo es pimplemi, que significa ser empapado, ser influenciado o tener todo los supplies, estar suplido de lo necesario para hablar. Así que este hombre fue lleno del Espíritu Santo, fue influenciado por el Espíritu Santo. Amén. De él queremos hablar. Así que de él tenemos que estar llenos. La voz profética es ungida, es poderosa, es ungida porque es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es poderosa porque es la palabra de Dios. Así que cuando sale la voz profética, Dios se manifiesta. Usted te está provocando, hay unos efectos para que el Señor se manifieste. Amén. Las cosas cambian. Tal vez usted, y en momentos usted lo va a ver al momento, al instante, a los minutos, a las horas, quiero decir, en el mismo día. Pero hay cosas, hay circunstancias que usted va a estar declarando y orando a favor y trayendo y activando esa voz profética sobre esa circunstancia. Y usted no va a ver cambios, pero eso no significa que no está siendo efectivo. Quiere decir que hay un tiempo para todo. Amén. Y que Dios en su momento, usted lo va a ver, va a cegar, va a poder ver ese resultado. Amén. No debemos de desanimarnos, no debemos desanimarnos. Hay algo que tenemos por mal, cada uno de nosotros, yo creo que no hay quien no tenga ese mal, pero uno, uno, uno tiende a desanimarse cuando no ve resultados. Pasa en todas las cosas, no solo en las espirituales. Como hay personas que comienzan a tener una dieta alimenticia para tal vez bajar de peso y cuando no ven resultados se desaniman. No ven resultados, tal vez eh, hicieron alguna dinámica en la familia, no están dando resultados, dejan de hacerlo. Se quitan, ¿verdad? Se hacen el quit, se quitan, se rinden. Pero en las cosas de Dios y con la voz profética, usted no está en los tiempos terrenales, usted está en los tiempos divinos. Entonces, cuando usted comienza a hablar, usted no puede parar de hablar. Lo que usted está hablando, influenciado por el Espíritu, usted lo tiene que continuar hablando hasta que algo suceda. Si Dios le dijo que lo hable, usted lo va a hablar hasta que algo suceda. Y puede ser por medio de oraciones. Nosotros utilizamos la voz profética en oraciones, la utilizamos en conversaciones, la utilizamos en canciones, la utilizamos en clamores, la utilizamos en intercesiones, en tantas cosas. Amén, declaraciones. Así que cuando usted esté utilizando su voz profética, no se desanime porque no vea algún efecto. Continúe. ¿Amén? Porque cuando la voz profética sale, la palabra de Dios dice que la palabra
sale y hace el efecto, ya no retorna atrás vacía, hace el efecto. No dice cuánto se va a tardar, pero va a ser un efecto. Y usted tiene que tener convicción de que va a ser el efecto. Amén. Las cosas van a cambiar. La voz profética es como fuego que quema. Lo dice en Jeremías 23:29 que la es fuego y también es como martillo que quiebra, que rompe las rocas. Amén. Las cosas muertas comienzan a cobrar vida. Los huesos secos resurgen. ¿Sabe? La palabra, la voz profética es lo que necesitamos ahora mismo porque tiene poder y es lo que Dios utiliza para la activación de un sinnúmero de cosas que van a estar aconteciendo en este tiempo. Así que usted no tenga temor. Amén. Procure ser lleno del Espíritu Santo. Procure ser una atalaya. Procure estar en la brecha. Procure no bajar la guardia. Procure estar en el fuego. En el fuego quiero decir activo en oración, activo en ayunos, activo en la palabra. Saque ese tiempo de oración. No dependa de nadie para orar. No depende. Usted saque tiempo de oración a solas con Dios. Usted quiere tener voz profética, usted necesita tiempo a solas con Dios. Comunión íntima. Comunión íntima. No, no en grupo. La oración en grupo es maravillosa. I love it y es efectiva, muy efectiva. Nos unimos, estamos unidos en acuerdo. Pero si usted quiere ser efectivo en el uso y resultado de su voz profética, usted necesita sacar tiempos a solas con Dios, usted necesita dominar disciplinas espirituales, como les mencioné, ayuno, la lectura de la palabra. Es de lo más efectivo porque, ¿qué es lo que usted va a hablar? Se va a hablar palabra de Dios. Entonces, si usted no lee la Biblia o no le gusta leer o cualquier cosa, ¿verdad? No, no, esto no va a estar en su corazón. Y usted necesita tener esto en su corazón. Usted necesita comérselo y tenerlo en su corazón para de eso hablar, para de eso hablar. Amén. Tenemos que tener la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, porque eso es lo que vamos a hablar. No quiero hablar de otra cosa, quiero hablar de la palabra de Dios. Amén. Así que mi voz profética tiene que ser una voz profética que lleve vida, porque la palabra de Dios es vida, es espíritu. Así que tenemos que, que llevar vida. Nuestra palabra, nuestra voz profética lleva paz. Como decíamos ahorita en uno de los proverbios, hay personas que tienen el corazón abatido, pero cuando escuchan lo que tú traes, trae calma, trae alegría, ¿nen? Aliento, esperanza. Y puse tres puntitos ahí en la nota porque nuestra voz profética pues, tiene todo lo necesario para una vida. Puede tener todo lo necesario, puede tener sanidad, restauración, renovación, fortaleza, consuelo, confirmaciones, tantas cosas. Así que le dejé tres puntitos ahí para que usted luego con bien continúe identificando qué cosa está llevando mi palabra. Hay personas que solamente hablan y traen problemas hablando, quejas nada más, pura queja. Tú escuchas a una persona hablando, no, es que yo quería, y pura queja. Esa es su voz, queja avanza. Yo le digo así, queja avanza. Hay personas que es puro, no quejas, sino situaciones. Están tan cargados de problemas, tan cargados de situaciones, ¿verdad? Que eso es lo que hablan. Entonces no sacan de su interior, no sale la voz profética. Solo hablan de sus problemas. Esos tú los tienes que escuchar. Amén, hay que escucharlo. Hay que escucharlo y entonces usted dar palabra de ánimo, dar palabra de consuelo, dar palabra de esperanza en el Señor y ayudarlos a que también su voz sea transformada. Aleluya. Así que esta es la clase del día de hoy. Voy a contestar aquí una pregunta que hicieron, que la miré. Claro que sí, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que claro que puedes utilizar la Biblia en audio. eh, es un modo de adquirir la palabra de Dios. Por otro sentido, pero claro que sí. Eh, yo conozco personas que no les gusta leer para nada,
pero son bien responsables en todos los días, ya sea escuchar un libro o un capítulo, siempre tienen esa responsabilidad. Necesitamos tener responsabilidad y rutina, ¿verdad? De esto. Así que, claro que sí, lo importante es llenarnos nuestro ser y nuestro corazón de la palabra y tener responsabilidad y comprender que en usted, en cada palabra, y esto no lo anoté, pero es muy importante, el Señor nos va a pedir cuenta de cada palabra, nos va a pedir cuenta de cada palabra. Entonces es importante que nosotros comencemos a considerar lo que estamos hablando. Necesitamos considerar de qué se tratan mis conversaciones. No importa con quién, de qué usted está hablando, de qué estoy hablando. De qué es lo que estoy transmitiendo a través de mis palabras. Amén. Por eso le decía ahorita, hay momentos que son de callar y hay momentos que son para hablar. Hay momentos, a veces hay más momentos para callar que para hablar. Y hay momentos donde usted va a hablar y va a hablar y va a hablar con la palabra como conviene y Dios lo va a utilizar con poder. Y esto es hasta en el supermercado. O sea, esto no se trata solo con un micrófono, esto no se trata solo en una reunión de damas, esto es hasta en el supermercado. Tenemos que ser responsables de lo que hablamos hasta en el supermercado, hasta con la cajera que nos está atendiendo, con tus compañeros de trabajo, que tal vez el tema no es espiritual, pero de todas maneras, usted tiene que conducirse, saber cómo conducirse y saber cómo hablar, dando ejemplo y mostrando el Espíritu de Dios en toda su manera de vivir. Amén. Así que, bueno, con esto culminamos. Gracias al Señor. El próximo lunes vamos a estar aquí, si el Señor así lo permite.